Buenas noches, mis queridos hermanos, bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes, programa número 56 de este viernes 31 de agosto, el último día del mes, aquí en Toda la Verdad. Como siempre, contándoles que hemos tenido en el último programa del día martes ya más de 50,000 reproducciones solo en Facebook. Llevamos también ya cerca de las 10,000 reproducciones en YouTube y hemos crecido, ya superada la marca de 15,500 suscriptores. Pedirles como siempre, suscríbanse al programa Walter Araujo y toda su verdad en el canal de YouTube para que le pueda llegar hasta la comodidad de su ordenador, su teléfono, su laptop, este programa. Al mismo tiempo, los saludos de siempre a los amigos de Tribuna TV, que cada día crece la audiencia en el área de New York y New Jersey, a todas las radios por internet, más de 16 radios que están conectadas y nos escuchan a través de este programa de Toda la Verdad, y como siempre a nuestro querido amigo en el Aureol Plaza, Luis Reyes, que, como repito, va a recibir el premio de la Fundación Douglas Frederick, que es un prestigioso conglomerado de personas, de 200 personas del mundo que son honradas en estar en esa lista. Un salvadoreño, orgullo de salvadoreño. Pero bien, esta noche lo prometido es deuda. Nos habíamos comprometido a tener con nosotros esta noche al futuro vicepresidente de El Salvador, y lo digo con toda la certeza, a nuestro querido amigo Félix Ulloa, quien esta noche nos hace el honor de acompañarnos. Bienvenido, Félix, a esta casa, que es la casa, y un saludo para toda la audiencia, por favor. Muy buenas noches para todos los que nos sintonizan. De luego nos sentimos muy orgullosos, muy honrados de estar en este programa, con la enorme audiencia que tiene, con la repercusión de los mensajes que por estos medios se envían en la comunidad salvadoreña, tanto residente en el país como fuera. Y esta noche pues vamos a tener la oportunidad de conversar con ustedes a través de la intervención de Walter, y por supuesto listos para acompañar al pueblo salvadoreño en esta aventura, en este desafío de la transformación del país. Una cosa, Félix, yo creo que este programa es un programa que sale de los parámetros normales de las entrevistas comunes y corrientes. Yo creo que los amigos, muchos amigos de Nuevas Ideas, de Gana, de Cambio Democrático, gente que no tiene afiliación política alguna, de este programa, y yo creo que eso es lo que les gusta, que les digamos las cosas de verdad. En primer lugar, preguntarte, yo creo que la gente quiere saber ¿Cómo te pasó esto de ser candidato a la vicepresidencia? Yo tengo privilegio, acceso a cierta información privilegiada, pero yo quisiera que les cuentes cómo fue ese momento, porque a mí me consta, quiero decirlo, de que en esto muchos de nosotros no entramos para buscar cargos, para buscar puestos, lo hemos hecho con mucha labor patriótica, cívica, pero a ti te tocó. O sea, que le cuentes a la audiencia de Toda la Verdad cómo llegó ese momento. Pues mira, Walter, como tú lo dices, estamos en este proyecto, el gran proyecto de transformación del país, desde Nuevas Ideas, encabezado por Nayib Bukele, desde su inicio, porque cuando Nayib me llama para que empecemos a formar el partido político, y él está convencido que es necesario hacer esa transformación del movimiento social Nuevas Ideas a un partido político para competir con él, porque la Constitución así lo establece. Y entonces yo todo el tiempo me presenté como un asesor de Nayib, y así fue todo el tiempo. Nunca estuve ni siquiera ni en primera ni segunda, sino en tercera fila, que es donde estamos los asesores. Pues yo creo pues que este es el momento de los nuevos liderazgos. Ya mi generación creo que cumplió su papel histórico. Nosotros tuvimos mucho protagonismo en los 70, en los 80, aún todavía en la posguerra, en los años 90, pero a esta altura de mi vida yo estaba pensando pues más en estar vinculado a la academia, reflexionando, dando consejos, asesorando, después de la experiencia que uno ha vivido. Entonces nunca me imaginé que iba a estar en la primera fila, donde fue una sorpresa, porque aunque muchos no lo creen, y en algunas entrevistas que me han acosado para que diga cómo fue, yo les he dicho la verdad y no la creen. Creen que esto es una conspiración, que hubieron arreglos oscuros, que a medianoche, que se arreglaron cosas, y no, fue sencillo. Miren, cuando ustedes todos se acuerdan que cuando el tribunal, contra su propia jurisprudencia, contra el derecho internacional, contra jurisprudencia de la Corte Interamericana, se negó a validar la convocatoria de elecciones que había hecho la Comisión Electoral de Nuevas Ideas, y vimos que además
la perversión iba hasta darnos la inscripción cuando ya no hubiera tiempo ni siquiera para hacer coaliciones, que Walter nos estuvo alertando todo el tiempo que ya había esa conspiración. Entonces Nayib decidió afiliarse a Cambio Democrático porque tenía que tener una inscripción en un partido, porque así dice el artículo 151 de la Constitución. Pero vino inmediatamente la reacción de los poderes fácticos que movieron a los poderes institucionales, y la Sala de lo Constitucional, en el acto de una infamia jurídica, como yo lo he llamado, sacó un expediente que estaba ya fenecido del 2015 y decidió que había que revisar la cancelación de Cambio Democrático. Y en una sentencia que yo este día me di cuenta, que porque el presidente de la Corte no quería firmar la sentencia, agregaron un último párrafo advirtiéndole al tribunal que tomara en cuenta que Cambio Democrático tenía un diputado electo en el 2018, como diciéndoles, miren el artículo 47. Pero aún así, el tribunal decidió cancelarlo. Nos dimos cuenta casi como a las 7:30 de la noche. En ese momento Nayib se trasladó al Cambio Democrático para discutir qué se podía hacer, ¿ya? Si había que hacer una estrategia de pedir una revisión o quedarse para el 2024, es decir, buscar qué hacer como una estrategia, porque ya era la alianza entre Cambio Democrático y Nuevas Ideas. Y la decisión ahí fue ir a hablar con Gana, que era el único partido que no había cumplido con las elecciones internas, y tenía ese día, a las 12 de la noche, se vencía el plazo. Se habló con Gana salió al encuentro de la propuesta de Nayib y de Cambio Democrático, y a las 10:15 de la noche, yo estaba pues en mi casa, acostado, viendo una película, recibí la llamada de Nayib, y me dice, Félix, me acabo de inscribir en Gana, necesito que vengas. Entonces yo pensé que quería alguna consulta jurídica, pues yo como asesor, agarré mi código electoral, la ley de partido, mi sello de notario, me lo eché a la bolsa del saco y me fui. Cuando llegué, salí y le digo, ¿y a dónde está? Le dije, ¿estás en tu casa o están en la sede de Gana? No, me dijo, estamos en la sede de Cambio Democrático. Entonces, bueno, me fui para Cambio Democrático, llegué, y eran las 10:30, y cuando llegué me dijo, mira, aquí está, ya renuncié a Cambio Democrático, porque estaban diciendo que en un momento estuvo afiliado a los dos partidos, o sea, nunca lo hizo. Él renunció a las 9:30 de la noche, está notarizada la renuncia, digo, renunció a Cambio Democrático, y aquí está mi hoja de afiliación a Gana. Entonces, déjame, la voy a revisar. Le dije, no, me dijo, lo que quiero es que firmes la tuya. ¿Cómo? Sí, me dijo, afiliate. ¿Por qué? No te entiendo. No, pero que aquí hemos decidido que vos vas a ser el compañero de fórmula. Eran las 10:30 de la noche, más o menos. El plazo se vencía a las 12, o sea, en hora y media. No le iba a decir yo, mira, déjame, voy a pensarlo, o voy a consultar con mi familia, o lo que uno hace, un tipo de decisiones de esa naturaleza. Entonces es como que la historia toca la puerta, y entonces o le abrís la puerta a la historia o te quedas fuera de ella. Y eso es lo que hicimos. Hicimos historia esa noche, porque en el acto dije yo, y recordé las palabras que él había dicho cuando llamó y dijo, no me dejen solo. Y todos habíamos dicho, no vas a estar solo, te vamos a acompañar. Y yo lo he venido acompañando durante todo este proceso, y en este último momento no me iba a echar para atrás. Entonces le dije, ok, firmé, y en ese momento tuve que llamar a otro abogado, porque ya no servía mi sello, y lo controlamos. Llegó un notario y ya notarizó los documentos, y eso quedó registrado de tal suerte pues que 11:30 de la noche estaba todo listo. Se subió a Twitter para que se viera. Eso que sepa la gente. Que sepan que se hizo todo. Está guardado, o sea, eso yo a la hora que se grabó el video. A la hora que se grabó, porque Twitter no puede mentir, tiene una hora que no la maneja nadie más que la empresa Twitter en la web, o sea, ellos la tienen, y en esa hora para que no quepa ningún lugar. De que se hizo antes de las 12 de la noche, porque mucha gente, entre ellos Will Salgado y otros, dijeron que eso se había firmado. Bueno, creo que Pablo Luber fue uno que hizo el escándalo, que se había firmado el día siguiente y que se habían cambiado las horas y que había una falsedad. O sea, los detractores de siempre. Bueno, Will fue a la fiscalía a poner una denuncia que él tenía un vigilante en Gana y que no había llegado nadie. Claro, estábamos haciendo cuando él se dio cuenta que lo de Will era una cosa natural, porque era un candidato, hay una contendencia en eso, pero metidos como Paolo Lubers, como el pueblo lo sabe, con la intención nefasta de hacer daño permanentemente, han hecho eso. Pero Félix, yo creo que también
es importante que vayamos dejando registrado, sobre todo a la gente que nos quiere, que nos aprecia, que nos quiere acompañar en esta lucha por un El Salvador diferente y distinto. Y creo que era importante contarle a la audiencia de Toda la Verdad este punto. O sea, aquí no hubo como triquiñuelas, realidad política, la realidad política que fue, se quiso, y a mí me duele mucho. Tú fuiste magistrado del Tribunal Supremo Electoral, yo fui magistrado del Tribunal Supremo Electoral, somos estudiosos ambos del derecho electoral. Yo pertenezco a la comisión de expertos, al Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, seguimos metidos en todo este rollo electoral, y quiero contarles con mucho orgullo, cuando me encuentro con los colegas de los diferentes organismos electorales en toda América Latina, no hay uno que no conozca quién es Félix Ulloa, y tú sabes perfectamente la sinvergüenzada, digo yo, más grande que hicieron de no querer ni siquiera entrar a la consideración en base a la jurisprudencia, primero a nuestro marco constitucional. Nuevas Ideas pudo haber inscrito candidaturas desde el inicio. ¿Por qué? Porque la Constitución prevalece, están los tratados internacionales y hay jurisprudencia. Le explicamos aquí una noche, le explicamos aquí en el primer que programa explicara cómo era y por qué sí se podía inscribir a Nayib en Nuevas Ideas, aunque se hubiera constituido después que se había vencido el plazo. ¿Cómo se llama eso? Bloqueo a Nuevas Ideas. Paso seguido, cuando se decide lo que has contado tú con Cambio Democrático, a darle la nuca a Cambio Democrático. Y lógicamente Gana tuvo la grandeza política, porque hay que decirlo, y ya vamos a hablar un poquito de las encuestas. Esa primera plana del periódico La Prensa Gráfica del día de hoy. ¿Fuiste a comprar o no lo fuiste a comprar? La tengo. Porque todo el mundo estaba diciéndote que hicieras el sacrificio para... Fuimos con Mari Carmen, 2 años, 4 meses y 4 días de no comprar un periódico en El Salvador. Fui hoy allá a la gasolinera enfrente de la rotonda, aquí en San Benito, ahí lo fui a comprar, aquí está, porque es histórico. O sea, Gana tuvo la grandeza de abrir la oportunidad al pueblo salvadoreño para poder participar, y Gana, ¿qué es lo que ha tenido y está recibiendo en 2 semanas y media? Ahí lo dice la encuesta. Primera fuerza política, y de un 2.1 que tenía de aceptación sube a 27, sube 25 puntos con el ingreso de Nayib. Y como tú has dicho, no solo fue un gran gesto histórico de haber salido al encuentro del proyecto de Nayib, sino que tuvieron además la audacia, que no puede calificar de otra manera, sino de una audacia de modificar su bandera, porque sabían que la gran mayoría de simpatizantes, adherentes y del pueblo en general que está apoyando a Nayib se identifica con los colores de Nayib, con el símbolo de Nayib, y ese color cian celeste, pues adornado con un círculo y una golondrina, que es el símbolo que Nayib ha dicho desde que empezó a decir que una sola golondrina no hace verano. Entonces lo abraza, Gana, y mira la recompensa que tiene del pueblo, un reconocimiento como la primera fuerza política del país. Bueno, vamos a empezar en materia de las encuestas. Tuvimos a inicios de la semana la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, y que vale decir, Walter, no sé cómo la universidad no ha protestado, porque hubieron una serie de ataques a esa encuesta que le llamaron que era falsa, que había alterado los datos. Increíble. Una encuesta de una universidad seria, o sea, la desesperación en que están cayendo algunos sectores que ven ya prácticamente el resultado que se está leyendo en este momento, que empezaron a atacar la encuesta de la Gaviria. Yo te voy a decir algo, y yo lo expresé en mi programa, Félix. Yo tuve conocimiento de eso. Las autoridades y las personas que manejan el SEC, el Centro de Estudios Ciudadanos, han sufrido presiones gravísimas para que no fuese publicada la encuesta. O sea, hasta ese nivel han llegado en estas cosas. Igual que tú, yo me he sumado. Son estudios científicos, son metodologías, porque las encuestas hay que analizarlas. Cuando uno quiere hacer una encuesta y ver su evolución, tiene que analizar la del SEC de la Gaviria con la del SEC de la Gaviria anterior. Lógicamente, entre todas marcan tendencias. Una tendencia que ya llevamos 2 años y medio de no moverse y tener a Nayib Bukele en el primer lugar, Nuevas Ideas con una expectativa que ya
aparentemente ya va a ser partido político, falta que se inscriba, se publica en el diario oficial, que es el último paso, pero ya nada lo podrá detener. Ya está inscrito en el libro de registro. Ya está en el registro. Qué bueno, buena hora los amigos de Nuevas Ideas que nos están viendo. Ya estamos inscritos en el tribunal, falta, como dice Walter, el último paso, que es la publicación en el diario oficial. Y ahí adquiere su vida jurídica. Pues hay un punto en la encuesta del SEC, que esa es la primera. Es, ¿usted votará por el partido o por el candidato? Fíjense bien, mi querido amigo ciudadano. Yo le cambié el color porque en la de la Universidad Francisco Gavidia tenía un color marrón que no es identificable. Y lo estoy haciendo con una intencionalidad que les explicaré. Este 60%, los partidos políticos el 25%, y no votaré un 11%, y los que no saben todavía. Pero qué increíble, Félix, y quiero que hablemos de esto. Esto era inversamente, cuando nosotros éramos magistrados, cuando estuvimos activos, era el 70-75% de la gente que decía que iba a votar por el partido. Y por la bandera. Y no importaba quién era la bandera del partido. Y luego hay otra gráfica en la misma encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, que es muy importante rescatarla para los efectos del análisis de estas encuestas. Y esta es la siguiente. La pregunta es, según el espectro ideológico, usted se considera dentro del espectro se considera derecha, se considera izquierda, centro derecha. Mira lo que está pasando. El 57.29%, 57.29% dice que no pertenece a ningún partido político. O sea, 6 de cada 10 salvadoreños dicen que no pertenecen a ningún partido. Y mira esto, hay 10 puntos más entre la centro derecha y la centro izquierda. Si lo sumamos, es casi un 70%, el famoso 70% invertido de un país, en donde ya solamente el 31% se consideran o de derecha o de izquierda. Este es una cosa que no existía. Este es el cambio del nuevo país, un país que está cansado de ideologías. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo ves tú, Félix, ese punto? ¿Por qué ha cambiado la sociedad salvadoreña, aquella que en nuestros años de juventud, cuando teníamos 24, 25 años, que es quizás el momento que muchos van culminando su carrera profesional, universitaria, o cuando el que no la hizo tomó ya las decisiones de su vida? En ese tiempo esto era totalmente lo contrario. Por favor, Félix. Claro, tiene varias explicaciones que sin duda hay que leerlas en clave internacional y en clave nacional. Internacionalmente, como dice Walter, nuestra juventud estuvo marcada por la Guerra Fría. Había una confrontación entre el bloque de la Unión Soviética y los países detrás de la cortina de hierro, y lo que era Occidente, se llamó la contradicción este-oeste, que después de la Segunda Guerra Mundial se tipificó como la Guerra Fría, y esa confrontación nos marcó. Incluso los que en El Salvador, en la década de los 70 y de los 80, decidimos que había que tomar las armas porque había una dictadura militar que cerraba los espacios, pero que no lo hacíamos con una ideología prosoviética, mucho menos. Yo, por ejemplo, nunca pertenecí ni al Partido Comunista, ni fui comunista, ni visité la Unión Soviética, ni ningún país socialista. Para nosotros éramos revolucionarios que creíamos que había que cambiar un sistema injusto, que no teníamos espacio político porque se nos había cerrado, y tuvimos una guerra que nos duró más de una década, que al final logramos resolverla, y justamente la estábamos resolviendo cuando ese conflicto este-oeste estaba terminando. Se cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética, y entonces ya no se podía hablar de que aquí habían comunistas o prosoviéticos, sino que el mundo cambió. Y de ser un mundo bipolar, en el que la confrontación a la Unión Soviética y los Estados Unidos pasó a ser un mundo multipolar, donde la globalización fue diluyendo las ideologías. Hay un libro muy famoso que se lo recomiendo para los que no lo han leído, que lo escribió Francis Fukuyama, que se llama El fin de la historia y el último hombre. Ahí él anuncia ya el fin de las ideologías. Y dice el fin de la historia porque se acabaron las confrontaciones ideológicas. Entonces el mundo empezó a plantear otras agendas. Ya el tema ahora es el cambio climático, el comercio internacional, la liberalización de mercado. Bueno, hay tantas agendas
en este momento que no tienen que ver con temas ideológicos de izquierda o derecha, la lucha contra la corrupción, gobiernos abiertos, y luego empezaron a aparecer otros liderazgos que ya no tenían que ver con aquellos viejos esquemas de la Guerra Fría. Y los que se quedaron, y lastimosamente en nuestro país, se quedó una izquierda anclada a ese discurso de la Guerra Fría. Todavía puedes escuchar a algunos dirigentes del FMLN pensando en ese esquema del siglo pasado. Y están las encuestas. Sí, pero se quedaron anclados en el siglo pasado. Por eso es el 6.8%, el 10%. Porque ahora hablar de izquierda y derecha es casi un anacronismo político que quedó en el siglo XX. Las agendas ahora son totalmente diferentes, y esos son los nuevos liderazgos que se han interpretado. Y por eso es que a mí me parece que las generaciones como la que encabeza Nayib Bukele, que no tuvieron nada que ver con nuestras generaciones, que nos confrontamos ideológicamente, ya estas nuevas generaciones, sus agendas, sus temas son diferentes, son construcciones de posguerra fría, y eso explica por qué el Nuevo Salvador que tú señalas tiene esa cantidad de casi un 60% de gente que dice que no se siente ni de izquierda ni de derecha. O sea, no está planteándose en términos ideológicos, porque aquí el problema es que tenemos problemas de seguridad, de violencia, de trabajo, de agua, en fin, problemas que no son comunes a todos y que no se va a resolver. La mera realidad. Esa es la realidad. Y entonces yo por eso quería presentarle a los amigos ciudadanos en un orden práctico, entramos. ¿Qué es la ideología? Está desdibujada. O sea, la gente lo que quiere son soluciones de verdad. No se identifica con ninguna parte del espectro la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño. Acto seguido dice, ¿por quién voy a votar? Por el candidato. Y viene entonces, y aquí, que es una de las discusiones de los estudiosos de las encuestas, antes era lógico que lo que marcaba las tendencias electorales eran los partidos, cuando se preguntaba la intención de voto sobre partido político. Ahora no puede ser así. ¿Por qué? Porque la persona está diciendo que por dos cosas son las por las que más va a votar y va a ir a votar. Y son, en primer lugar, el candidato, los candidatos. Segundo punto, las propuestas. Y entonces tenemos la siguiente lámina de la Francisco Gavidia, que pregunta por cuál fórmula política votaría si las elecciones fueran el próximo domingo. Nayib Bukele, Félix Ulloa, con un 38%, domina. Es esto, aquí hay un punto como el color del azul de Vamos con el del PCN, y en la otra parte Carmen Aída Lazo con Carlos Callejas con un 23%, 38%, un 23%, y el FMLN con un 10% nada más. ¿Qué es lo que sucede aquí? Muchas personas están criticando lo que algunos de nosotros que hemos estudiado encuestas, yo llevo 30 años de estarlas viendo, como dirigente de Arena, como expresidente de Arena, asesor de muchas de sus campañas presidenciales. Algo aprendimos de tanto andar en este tipo de cosas. Y entonces la gente se le preguntó en la Francisco Gavidia, ¿qué fórmula está más capacitada para gobernar? Y aquí está la respuesta, la dio la gente. Nayib Bukele y Félix Ulloa, 43%. Carlos Calleja, Carmen Aída Lazo, 26%. El FMLN con Hugo Martínez y Karina Sosa, 11%. 43, 26 y 11%. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es donde se va imponiendo la lógica. Y una cosa, aprovechando que tú estás aquí hoy, de lo que yo me siento muy orgulloso, de que no se tomó, aunque pareciese la decisión de haberte llevado a ti a la vicepresidencia en cuestión de minutos. Yo quiero reconocer, Félix, primero, tu entrega y tu trayectoria al proyecto político de Nuevas Ideas. Yo, igual que tú, en mi caso, yo no estaba vinculado orgánicamente, y lo único que hicimos fue firmarlo como respaldante. Yo ni siquiera me inscribí en el partido. Fíjate. Yo tampoco. Igual, no me inscribí en el partido porque no era nuestro interés en lo más mínimo, pero me consta tu involucramiento en el impulso de lo que era un movimiento, y ojalá nunca pierda la esencia de ser movimiento. Y hoy que va a ser partido político, me va a gustar más cuando la gente de Nueva Ciudad siempre piense en lo que es un movimiento de entrega y servicio al pueblo. Y entonces yo digo, todo lo que se decidió en minutos, con la realidad de tener que decir aquí estamos para servirle al país, ¿qué es lo que tenemos? Los candidatos a la vicepresidencia le suman o le restan al candidato presidencial.
Aquí está la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, en un primer lugar, muy amplio por sobre los otros, tal vez un poco no tan alejado de la candidata a vicepresidente de Arena, porque hay que ver las cosas de frío, pero objetivamente yo creo que eso es lo que nos va a distinguir a nosotros del resto de las fuerzas políticas. Aquí está, ¿quién es el más? Félix Ulloa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que con Félix Ulloa la fórmula de Nayib Bukele aumenta, crece. El único que creo yo que más por desconocimiento, el caso del candidato Martínez Ocampo, Roberto Martínez Ocampo, pero creo que es más por falta de exposición pública, que es el único que resta. Pero nuestro candidato a la vicepresidencia de la República, en el caso tuyo, es el que más le da a la fórmula de Nayib Bukele, hoy lógicamente Félix Ulloa, a la fórmula de Gana, Nuevas Ideas, ICD y sobre todo la fórmula del pueblo salvadoreño. Y aquí está, o sea, los números no mienten, lo tenemos, y luego viene lo que es la lógica que hay que preguntarla porque se tiene que hacer. ¿Qué dijo el pueblo en la primera lámina? Voy a votar por candidato. Y luego viene la pregunta que ya tiene otro nivel de intencionalidad de voto, que es, ¿y usted por qué partido político va a votar? Siempre Gana en el primer lugar, seguido de Arena, en el segundo lugar 31 Gana, 23% Arena y el FMLN con un 11%. Primera vez que Gana está sobre Arena en la historia de todas estas contiendas políticas. Y eso, ¿qué es lo que nos está tratando de decir en la encuesta? Para terminar esta parte de la Francisco Gavidia, que yo creo que hay que decirlo, yo lo voy a explicar más adelante cuando veamos la de la prensa gráfica. Si es la fórmula lo más importante, Félix, esto es la tabulación a 100. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo lo sabemos como exmagistrados del tribunal, vivir en las diferentes formas electorales de distribución. En el caso de El Salvador, para nosotros cuentan los votos válidos, correcto. Por lo tanto, cuando uno quiere proyectar las encuestas para el momento, sabemos que es la encuesta de este momento, esto puede querer y debe de ser el trabajo de la gente de Gana, Nuevas Ideas, de CD, del pueblo salvadoreño, es aumentar este porcentaje. Pero uno tiene que quitar a aquellos que no han decidido votar, tiene que quitar a aquel que dice que no va a votar y llevar a voto válido, que es las fórmulas presidenciales, es lo que más impacta, que el 37% que vimos llevado a 100 se convierte en un 51.64. ¿Qué conlleva esto? Que Gana con la fórmula Nayib Bukele y Félix Ulloa es la única, y lo hemos hecho en un estudio comparado, que hoy por hoy tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta. Arena no tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta. Gana sí la tiene, la fórmula Nayib Bukele, Félix Ulloa sí la tiene. ¿Qué opinas tú de esto? Totalmente de acuerdo, y creo que es una de las lecturas que hay que insistir en la población, porque esta mañana veía yo en uno de los canales de televisión a un analista haciendo una lectura bastante equivocada de las encuestas. Él decía dos cosas y las sostenía con las láminas de la encuesta de la prensa gráfica, diciendo que Nayib venía en picada, descendiendo, porque de un 60 y tanto por ciento de aceptación había bajado a un 31%. Y segundo, que tal como estaban los resultados, como Gana solo tenía el 31%, esto quería decir que obligadamente íbamos a ir a una segunda vuelta. Lo que no decía este analista, y Walter lo acaba de explicar con toda propiedad, es que cuando se leen las encuestas hay dos universos muestrales. Por ejemplo, el universo muestral donde aparece que Nayib Bukele tiene el 31% o que el partido Gana tiene el 32 o 33%, estamos hablando del universo total, del total de los electores. Pero cuando eso se traduce a los votos válidos, como tú dices, o sea, la gente que va y deposita su voto y es válido, entonces se limpia todos aquellos que no concurrieron a votar, o los votos que son nulos, o las abstenciones, y del voto válido lo que aparece ahí es que el partido Gana tiene el 51 punto y tanto por ciento, o sea, que pasa del 50%. En el caso de la Gavidia, el caso de la Gavidia. Hoy que decías, yo vi el análisis de ese programa esta mañana. A esta le llamo yo la gráfica de la muerte para ellos.
para los que quieren engañar al pueblo salvadoreño, y se las voy a colocar unos 5 segundos para que la vean, porque quiero darles un dato. Primero, decían que Nayib venía en picada. Y esta es la encuesta de la prensa gráfica, publicada, es el periódico, el que no había comprado en 2 años yo. Aquí está su portada, su primera plana, diciendo esa gráfica, la gráfica para ellos de la muerte. Les voy a demostrar la primera gran mentira. Este 15% es la medición de la prensa gráfica de Nayib Bukele en el mes de noviembre del año 17. ¿Y qué tiene? 15.7. Y este número es de la encuesta de febrero 18. ¿Qué tiene Nayib Bukele? Creció de 15.7 a 17.5. Y aquí voy a explicar esto. Este 21.9 lo que muestra es un crecimiento. Edwin Segura se llama el jefe del centro de encuestas de la prensa gráfica de LPG Datos, un hombre muy técnico, que hemos tenido discusiones políticas, como todo esto es válido, la democracia se basa en el debate, pero Edwin explicó, yo lo vi en un programa, porque a muchos les hizo confusión esta encuesta de LPG Datos del mes, la anterior a esta, porque ponía Arena con un 31%, Nayib Bukele con un 17.5%, y pues como es esto, si este es partido y Nayib Bukele es otro, porque Edwin explicó que como Nuevas Ideas no era partido político, él iba a hacer una cosa, iba a medir a los candidatos, iba a medir a los partidos, y iba a colocar en la línea de tracking, que eso es la gráfica de la muerte, iba a colocar al que saliese más arriba, el candidato o el partido. Y eso es lo que está explicando. ¿Qué quiere decir esto? Que 15.7, 17.5 y 21.9 lo que demuestra es una gráfica ascendente, y lo que es mortal, esto que es el milagro político, porque yo dije esto y lo he venido sosteniendo. Nayib Bukele es un fenómeno político. Nuevas Ideas es una fenomenología totalmente diferente, distinta en el país. ¿Cómo es posible que un partido como Gana, que tenía el 2.7%, aquí lo pueden ver ustedes, al inicio de la curva, venga y en cuestión de 2 semanas sube a 21.9% y produce un cambio histórico en El Salvador, que es esta primera portada? Tenía días ya de no tocar papel yo de esto, que ya no manejar los fuegos. Te decía alguien que lo guardara para cuando maduren aguacates, pero bueno, hay que guardar, la historia es buena y al César lo que es del César. Gana, lidera, intención de voto. Así arranca. Así arranca LPG, así arranca la prensa gráfica, la contienda presidencial. Y el otro punto, Félix, candidatos presidenciales. ¿Qué dijo la gente? Que iba a votar por los candidatos. ¿Quién está en primer lugar? Nayib Bukele. ¿Cuántos puntos arriba de Carlos Calleja? 15.7. 15.7. 16, pero casi 16 puntos. Y de Hugo Martínez, 29 puntos arriba del candidato del FMLN. Esto de Hugo Martínez es no visto. El FMLN jamás había tenido con ningún candidato este récord. Yo tengo ahí todas las encuestas de toda la vida en el país, y jamás ni Facundo Guardado, que fue el que más baja votación, jamás llegó a bajar del 12-13% en encuestas determinadas. Esa es la realidad del país. Eso es lo que nos... Yo digo, puntualicemos. En primer lugar, Gana por primera vez está arriba de Arena en su historia. 4 puntos arriba en 2 semanas y media del impacto de la fórmula Nayib Bukele contigo. O sea, segundo, Nayib Bukele está arriba de Carlos Calleja por casi 16 puntos. Siempre se aproxima después de 5 a lo mayor. Está arriba 29 puntos de Hugo Martínez. ¿Y qué indica esto? Lo de fondo, que es lo que yo quería explicarle a nuestros amigos televidentes. Así como dice la llevada a 100 en el caso de la encuesta de la Universidad de Gavidia, aquí está mi tablita, mi pizarrita mágica. Nayib Bukele, que es lo que debemos de empezar a medir para la tendencia de voto, no como ellos quieren, claro, la de partido, cuando las mismas encuestas le están diciendo que la gente es por candidato lo que va a votar. Nayib Bukele
35.7%. Carlos Calleja, 20%. Hugo Martínez, 6.7%. Josué Alvarado, 0.1%. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se lleva a 100? Es bien fácil. La sumatoria, limpiando todo el resto, nos da un universo de un 62.5%. Ese se convierte en el 100%. 62.5% es el 100%. El 37.5%, regla de 3, se convierte en el X. ¿Qué resultado da esto? 57.2. Carlos Calleja, luego de hacerla, 32%. Hugo Martínez, 10.72. Y Josué Alvarado, con su fórmula, 0.16. Aquí se los pongo. Así está la elección presidencial. Esta es la intención de voto real. 57.12. El partido gana con su fórmula Nayib Bukele, Félix Ulloa, 57.12. Carlos Calleja con Arena y Carmen Aida Lazo, 32. Hugo Martínez, 10.72. Y Josué Alvarado, 0.16. Este es el arranque. Esto es lo que hay que leer, porque el analista de en la mañana, claro, estaba usando esta tabla para decir que Nayib había bajado, pero no decía que esta tabla significa el 62.5. Así es. Y cuando tú lo ibas al 100%, se hay que hacer la regla de 3. Esto es simplemente la regla de 3. ¿Cuál era la encuesta que mayor había tenido en estos últimos tiempos? Era 56%. Hay 57.12%. Así está el país. O sea, este es el arranque a 5 meses, porque eso es lo que estamos, a 5 meses de la contienda presidencial. Ahora, hay un punto importante. Las encuestas son la foto de un momento. Esto, como dicen, el que se confía de que ya estuvo y se ganó, eso ahí es donde yo he visto, y tú has visto en la historia electoral, y quiero que le comentes a nuestros amigos, hemos visto líderes políticos y partidos políticos que han ido en primer lugar y de repente bajan. Yo creo que el trabajo y la constancia es una cosa importante. Por favor, Felipe. Mira, tal vez contarles 2 experiencias que yo las viví. O sea, estuve en el lugar de los hechos, para decirlo con claridad. Una fue la elección presidencial en México en el 2006. Yo dirigía una misión de evaluación preelectoral con un equipo donde estaba Arturo Valenzuela, me acompañaba, la Harry Babbitt, que eran miembros del board del NDI, que siempre que había una misión había que poner 2 miembros de la directiva. Y fuimos a México en abril a hacer la primer informe, y Andrés Manuel López Obrador, por el PRD, le llevaba 10 puntos arriba a Calderón. Yo estuve en esa elección, que era por el PAN. Nosotros reportamos, es más, como yo tenía los amigos del IFE en esa época, hoy se llama INE, les recomendamos que lo hicieran conteo rápido porque tenían una muestra de 7.500. Le dimos, usen el PREP ustedes, porque ustedes no son un periódico ni una ONG, ustedes son autoridad electoral. No, que la muestra la hizo la UNAM, que no, es que miren, va a estar muy ajustado el resultado y ustedes se van a ver en problema y mejor no lo hagan. Al final lo hicieron, pero no lo publicaron. Pero ¿cuál fue la elección? Y lo que les quiero contar a propósito de lo que dice Walter, que la segunda misión la hicimos en junio, y ya la diferencia de los 10 puntos que habíamos visto en abril se había cerrado y estaban prácticamente en un empate técnico. ¿Y qué es lo que pasó? Dijimos, entre abril y junio, en 2 meses, porque remontó Felipe Calderón y alcanzó a AMLO. Había sido un simple spot que circuló en un momento en que él le dijo al presidente Fox, que era el presidente de la República, cállate chachalaca. Recuerdo. Entonces eso se viralizó, lo empezaron a acusar de antisistema, que había faltado el respeto al electorado presidencial. Bueno, hicieron una serie de cosas en tal manera que cuando se llegó la elección, ya en julio, el resultado de ese empate técnico quedó tan reflejado en las urnas que la diferencia por la que le ganaba Calderón a la López Obrador era 0.5%. Eran 250,000 votos en un padrón de más de 80 millones. Y dio pie a aquel gobierno en la calle. Claro, entonces se hizo el gobierno legítimo, el Zócalo, se tomó reforma, hizo protestas, pero al final quedó Calderón. Lección,
no se puede atener a que lleva 10 puntos de diferencia, porque en 2 meses lo puedes perder. Aquí la diferencia que tenemos es como de 20 y tantos puntos, pero faltan 5 meses. Faltan 5 meses. Entonces no hay que atenerse. La segunda que la viví en España. Yo estaba en Madrid en el 2004. Justamente acababa de pasar mi examen de doctorado. Me quedé unos días allá cuando se dio el bombazo de Atocha. Yo había estado incluso platicando con la gente de la FAES, del PP, y me decía, me acuerdo cómo se llamaba el encargado de esa época, no, mira, me decía, si nosotros el problema en el Partido Popular no es que vamos a ganar, sino con cuánto va a ser la mayoría absoluta que vamos a gobernar, porque esto al PSOE lo tenemos ya totalmente derrotado. Y la gente del PSOE, bastante, bueno, desencantada, compañeros míos de la universidad, incluso una maestra me dijo, yo me voy a ir al mar, pero me tiene decepcionada Zapatero. Había un desencanto con el PSOE. ¿Qué pasó? Que el 11 de marzo se da un bombazo, pone una bomba de Atocha, y el gobierno del PP comete el error, en un memorando que hizo la canciller, creo que era la señora esta de Palacio, culpando a ETA, y dio órdenes a toda la embajada que le echaran la culpa a ETA. Cuando se supo la verdad, en 3 días cambió la situación, y el PP no ganó la elección, y el PSOE ganó esa elección. Ganó Zapatero, que estaban derrotados. O sea, pues que en el caso de México, en 2 meses se remonta a 10 puntos por la situación que se dio de este post del Calle de Chachalaca. En el caso de Atocha, fueron en 3 días. 3 días por un incidente, por supuesto, fuera de cualquier control de los partidos políticos, pero con una intervención política del error político de la Gloria, creo que se llama la de Palacio, la canciller. Entonces, lecciones aprendidas. No nos atengamos, porque el PP a 3 días de la elección estaba celebrando el triunfo por una mayoría absoluta con la que iba a gobernar, y perdió la elección. Andrés Manuel López Obrador, cuando llegamos en abril, nos recibió, pues que era el frontrunner, ¿no? El puntero, el que iba ganando, y llevaba 10 puntos a Calderón y que no lo alcanzaba. Cuando llegamos en junio, lo que hay que decir, ojo con eso, es no hay que atenerse. Importantísimo. ¿Por qué? Porque falta mucho trecho, son 5 meses, y ¿qué es lo que tenemos? Y hay que decirlo con claridad, también tenemos que tener esa certeza de que vamos en el camino correcto. ¿Por qué? La Universidad Francisco Gavidia ya la llevamos a 100, hemos explicado, la lectura real es 51.92, con su metodología, con su punto. Es más, tiene una diferencia con la encuesta de LPG Datos, que no hay que compararla, pero hay que hacer resaltar, es el nivel de indecisión. La de LPG Datos te está diciendo que hay un 50% de indefinición, cosa que me parece un poco raro, pero yo no lo voy a cuestionar, es la encuesta, y eso les arrojó, que yo creo que eso es lo importante, Félix, o sea, es respetar. Yo no entiendo a la gente del Partido Arena, son sus instrumentos que le han servido de propaganda. ¿Cuántas páginas ha tenido Carlos Calleja en la prensa gráfica? Ha tenido cada día 3, o sea, ¿cuántas portadas negativas para Nayib Bukele y para Nueva Idea? 200, o sea, es su periódico, o sea, su organismo cuasi de propaganda. Y yo quiero por eso rescatar, creo que ha habido un punto ético. Digo, es el último resguardo ético de la prensa gráfica y de la familia Dutriz. Y lo digo con respeto, no quiero entrar en la dinámica que a veces caemos porque uno le da tanta rabia a lo que hacen, pero yo creo que valió la pena para ellos haber conservado este punto. Una encuesta no se puede tocar. Una encuesta no debe de ser tocada. Puedes interpretarla. Yo puedo entender que se negaron a poner en primera plana Nayib Bukele y Félix Ulloa arriba. Sí. Oh, les duele, les da escozor poner el nombre de ustedes ya en la nota. Y bueno, hay que esconder las fotos ahí atrás, o sea, en la tercera página donde no se ve de portada. Puedo entender que sabiendo que hay una presentación de un cambio de color, todavía le ponen el anaranjado. Y esa es otra cosa importante que hay que rescatar de esta encuesta de la prensa gráfica. Nuevas Ideas gana y se dé el pueblo salvadoreño conglomerado o unido en esta fórmula presidencial tuya y de Nayib Bukele. No ha hecho campaña política, ¿no?
ni un spot. Hemos respetado No hay, la ley. y yo creo que y eso es la lo Constitución. correcto. Hasta el 3 de octubre Hasta arranca la campaña presidencial y Nuevas Ideas gana, se dé la fórmula, la alianza por el pueblo salvadoreño, no ha hecho ni un punto. Imagínate cuando empiece la campaña, Sí. cuando se demuestre La que la bandera con el color celeste cian, que toda la vida ha caracterizado a Nayib, y el círculo con la golondrina, que es su emblema, la gente va a inmediatamente identificarse. a crecer, o sea, lo que tiene es una posibilidad mayor todavía de crecer, porque hay personas que les impactó el punto de gana y es muy natural, o sea, hay personas que querían competir con sus propios, pero ha sido un proceso de asimilación que no ha variado. Las encuestas, y se los he demostrado técnicamente, 51.92 en la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, 57 no es 54 como lo está, no, 57 punto y tanto la de la prensa gráfica, la de T-Research, la mexicana que está levantando estudios en El Salvador, 56%. Sí, O sea, 51, 56, 57. Lo que ha venido haciendo es casi un crecimiento y una tendencia ascendente de nuevas ideas. Y que implicaría ganar en primera vuelta si las elecciones fueran ahora. Y lo lógico, porque yo todavía, como uno hasta que no ve las urnas y las abre, y tú sabes de eso perfectamente, y lo sé yo, hasta que se destapan, y si hay una segunda vuelta, ¿y dónde va a sacar votos? Arena. Ya no están juntos, pues. Sí. Ya van a tener los votos de PCN, de PDC, del DS y ellos. ¿Y de dónde van a sacar? Va a votar la gente del FMLN por Arena. O sea, podrá hacerlo tal vez un par de locos que andan enfadados por haberse quedado rezagados en la historia. Yo creo que la gente del FMLN, al ver estos resultados, ya rapidito va a ser el voto útil. El voto útil. ¿Qué es el voto útil? Explícaselo. Mira, este es cuando uno estudia los sistemas electorales y la forma de expresión de la voluntad popular, va viendo estos tipos de la tipología de cómo el votante se manifiesta. Y ahí hay los votantes indecisos, los votantes que migran de una opción a otra, los votantes que se abstienen constantemente, el voto de castigo, que es el voto de rechazo, y es aquel votante que va y anula su voto, pone una mala palabra o insulta. Ahí, o sea, tenemos el voto de castigo, el voto de protesta, el voto nulo, el voto del abstencionista, el voto migrante, y tenemos el voto útil. Ese es el voto racional o emocional de un elector que ha tenido una preferencia o tiene una preferencia por un partido, pero que considera que en la contienda electoral va a ser irrelevante esa opción. Entonces prefiere votar por la que más se aproxima a esa opción y le da el voto, porque considera que debe ser útil para esa opción. Eso es lo que ha tenido quizás hasta esta fecha a Cambio Democrático sin crecer, porque no obstante tener un gran apoyo, sobre todo entre las clases medias, urbanas, intelectuales, profesionales, medianos empresarios, donde la ideología de Cambio Democrático ha sido muy bien aceptada, pero a la hora de votar, porque era un voto, digamos, de centro izquierda, decían, sí, pero no va a ganar y mejor prefiero, y se lo daban al FMLN. O sea, el FMLN estuvo y la siempre gente captando, le llama el sinónimo, va con el ganador. va con el ganador, que es voto útil. Voto útil. Entonces ahora, mucha gente que está viendo estas encuestas y que ve pues que el candidato y la fórmula del FMLN está tan baja, al momento de ir a votar, sabiendo pues que la contienda no se está dando entre el FMLN y su adversario político que es Arena, entonces definitivamente va a migrar con esa lógica del voto útil hacia el partido gana y la fórmula que encabezan ahí Bukele. Y otra noticia que tienen que conocer los que es una noticia nueva de este día, si no me equivoco, no sé si fue hoy o ayer, en horas de la tarde, que aquí no estamos hablando de la campaña adelantada porque tú lo supones o lo supongo yo, ya hay una resolución del tribunal, al fin, una resolución del Tribunal Supremo Electoral parando lo que todas luces el pueblo salvadoreño ha visto que es una clara violación a la Constitución, porque esto no es ni siquiera de código electoral y ley de partido. El artículo 81 de la Constitución de la República prohíbe hacer propaganda electoral si no es 4 meses antes de la fecha de la elección. 3 de febrero, el 3 de octubre es la fecha para poder hacer propaganda electoral. Y Carlos Calleja, el FMLN, han estado haciendo, Hugo Martínez, campaña y propaganda electoral. Y eso no se vale, hombre. Yo quiero aconsejarles a ti, a Nayib,
creo que son lo suficiente y lo han mostrado. Mostremos ese comportamiento. La gente está privilegiando esas cosas ahora, está viendo el verdadero retorno del país al cumplimiento de la ley, porque si no, ¿de qué sirve? Miremos cómo está ahorita Guatemala, miremos cómo está Nicaragua, y nosotros queremos llegar a eso, queremos entrar, lo decía yo en un tuit ahora casi en manera de comparación triste, o sea, los amigos de Arena capturando y sacando prácticamente a la gente de la CICIG de Guatemala, y el presidente Ortega expulsando la democracia a quien quiere ayudarle a la democracia a reinstaurar el régimen democrático verdadero en Nicaragua, y eso no lo debemos de permitir nosotros. Tienes toda la razón, y fíjate que yo lo decía en un programa de televisión que me preguntaron, bueno, no vemos a Nayib ni te vemos a ti que anden en los departamentos, que anden en reuniones de los sectores. Le dije, nosotros estamos siendo respetuosos de la ley. No, pero es que ellos no están pidiendo el voto, mira. No, le dije, es que ya esa vieja teoría de que si no voy a pedir que voten por mí, no estoy haciendo campaña, ha sido superada, porque hay una influencia. Yo voté, tú estabas voté cuando se dijo que claro, no solo ir a pedir el voto es hacer campaña anticipada, sino la promoción con fines electorales, y que han andado haciendo estos dos candidatos con esta exposición ante los sectores, ante el público, ante los medios, es decir, exponiéndose con ese propósito, y pagar un spot como el que ha estado pagando el candidato de Arena, Carlos Callejas, que por cierto pues ha sido muy criticado. Sí, pues primero que es mala calidad. No, y además, y el mensaje además, es decir, ¿a quién le va dirigido? ¿No? Sí, Bueno, claro. Pero ya se cosas de producción y de su asesoría de marketing político. No, el hecho grave está en que se han gastado miles, cientos de miles de dólares en promover a este candidato mediante este medio y mediante los medios de comunicación que lo han aceptado, y el fallo del tribunal le dice, y lo dice así con el nombre y apellido: se le prohíbe a la telecorporación salvadoreña seguir poniendo al aire el spot del cual se ha hecho referencia, que es el que ha promovido Carlos Calleja. Creo que debemos de empezar a dar muestras de que en realidad vamos a ser respetuosos de la ley. Y como ha dicho Nayib, nuestro gobierno se va a caracterizar, primero, porque somos demócratas y vamos a fortalecer el sistema democrático. Segundo, porque creemos en el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho significa básicamente el sometimiento al imperio de la ley. Gobernantes y gobernados tenemos que estar sometidos al imperio de la ley. Cuando alguien se cree que está encima de la ley, como estos caballeros que han querido pasar sobre la ley electoral y sobre la Constitución al hacer campaña anticipada, nos están demostrando qué tipo de gobierno nos darían. Nosotros, sin hacer alarde de esto, sino con los hechos, estamos mostrando que somos respetuosos de la ley. Así es que hay que reconocer que el tribunal, que de oficio pudo haber iniciado la investigación cuando salió el spot, porque se les dijo, y esto es un hecho notorio, hubieron varias demandas y denuncias sobre este caso de instituciones, como el caso de FEPAD, de ciudadanos que fueron a protestar y a presentar denuncias, y el tribunal vino hasta hoy. O sea, han pasado dejó tres semanas. 3 semanas estuvo al aire en todos los canales de televisión pagados, todos. El tribunal pudo haberlo hecho de oficio el primer día que eso salió, pero lo dejó pasar y tuvo que esperar a que llegaran ciudadanos e instituciones a pedir que se cancelara este spot para que reaccionara hasta hoy, este día. Y mira, y fíjate que hay dos cosas, y yo quiero traer esto hablando de las encuestas. Hay dos láminas, una en la de la Universidad Francisco Gavidia, que les preguntaban: ¿por qué cree usted que le afectará a Arena y al FMLN el caso de Elías Saca? Sí, así llama, no es Tony Saca, sino que quiero ser textual en la pregunta de Elías Saca, y el caso de Mauricio Funes. El 82% de la población dijo que sí. O sea, 8 de cada 10 salvadoreños, es lógico, ahí tienes el efecto. Vamos a ver el otro punto. El Tribunal Supremo Electoral, por la cancelación del CD. Más del 44% dijo que era bloqueo a Nayib Bukele, y el otro 33% dijo que era
una conducta antidemocrática del Tribunal Supremo Electoral. Suma las dos causas que tienen, bloqueo y antidemocracia, en más de un 70%. 7 de cada 10 ciudadanos están diciendo, le están utilizando antidemocráticamente y para un bloqueo de un interés partidario a un partido político. ¿Qué hace esto, Félix? Esto lo que hace es simple y sencillamente ir moviendo ese 70%. De eso es ninguno que no tiene ideología, que estamos hartos de la corrupción y que les permite a ustedes plantear, que yo creo que es las propuestas más valientes que han habido en todo desde que inició la política electoral. Esto no es la campaña, es la política electoral, que es válida, el llevar y desarrollar los conceptos es válido en los programas de opinión pública. Yo te he visto a ti desfilando en todos los programas, llevando las propuestas, y las dos últimas para mí es el nuevo país y el viejo país, si no lo hacemos. Y esta es, uno, la eliminación de la partida secreta de la Presidencia de la República, sin tapujo, nada. Eliminación, yo quisiera que lo expliques tú con la contundencia, y la creación de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, mira, en efecto fueron dos de las propuestas que lanzó Nayib en ese numerario que ha estado planteando desde su cuenta de tweet, donde dijo sin ambajes que íbamos a cancelar la partida secreta. Yo creo que lo dijo con la contundencia de lo que puede ser un presidente de la República en cómo debe entenderse esa cancelación, porque recordemos que las partidas que tiene el presupuesto nacional las aprueba la Asamblea Legislativa, o sea, no es una facultad del Ejecutivo. Cuando él dice la secretividad de esta partida es que no va a haber opacidad en su administración, que van a haber algunos gastos que por temas de seguridad nacional no podrán ser públicos, pero eso no quiere decir que no van a ser auditables, que no se va a rendir cuenta, porque de los dos ejes que hemos planteado en el gobierno, uno es el principio de rendición de cuentas y el otro es el de la transparencia en la gestión administrativa. Entonces de esa partida se va a rendir cuenta, pero no es como dijo el otro candidato del otro partido, que dijo que sí, que se iba a mantener porque había que pagarle a los espías. Todo el mundo dijo, bueno, el Salvador tiene espías, ¿y a quién espiamos? Entonces, bueno, pero no pudo manejar eso. Ahora después, ya cuando nadie dijo, con contundencia y total determinación, eliminación, ahora ya están diciendo que van a eliminar, pero aún así no se atreven a decir que van a traer una asistencia internacional para que nos ayude a conformar una comisión contra la corrupción y la impunidad. La idea de Nayib no es sustituir la institucionalidad nuestra para que venga un organismo internacional a dirigir eso, no. Ojo, porque así lo están manejando algunos, diciendo que eso afecta a la soberanía nacional, que son extranjeros los que van a dirigir eso. No, no. Lo que Nayib ha planteado es, vamos a examinar los logros, los aportes que hizo la metodología de Naciones Unidas aplicada a la CICIG en Guatemala, y vamos a retomar lo positivo, los logros que se usó con la metodología de la OEA en Honduras con la MASI. O sea, vamos a retomar lo mejor de las dos experiencias y vamos a pedir que se nos traiga como asistencia técnica para fortalecer nuestra institucionalidad. Pero el liderazgo lo va a llevar siempre la institucionalidad salvadoreña, no podemos delegar eso. Pero un ministerio público con una fiscalía como la que está ahora, que todos los casos prácticamente se caen, pierden, todavía no tiene evidencia con el caso Funes, no se ha podido judicializar el caso Funes. Entonces, quiere decir que algo está fallando en la investigación. Y ahí es donde yo estuve trabajando en Guatemala durante el 2015 como asesor del Tribunal Supremo Electoral por un contrato con Naciones Unidas, pude ver el trabajo que hacía la CICIG, y tuve buenos amigos la CICIG, investigadores franceses que sabían exactamente su trabajo, cosa que a lo mejor nos hace falta aquí, de fortalecer la parte técnica de la investigación para recoger la evidencia y judicializar los casos, porque si no nos quedamos en esos shows mediáticos, como se hizo cuando se hizo la requisa en la casa de Funes, que se tomaron fotos de los zapatos, de la botella, y al final el cochecito, y al final las evidencias para acusarlo de peculado o de lavado, de todos los delitos que supuestamente él está indiciado, no tiene evidencia, se están basando en un testigo criteriado. Entonces yo creo que hay que reconocer dos cosas. Uno,
que nuestra institucionalidad, tal como lo señala la Constitución, debe de prevalecer para la investigación del delito, su persecución y su castigo. 2, que tenemos algunas falencias en la parte técnica, en los recursos, y que eso es lo que vamos a solicitar de la comunidad internacional. Primero, de los organismos multilaterales, de Naciones Unidas y de OEA. Y para una buena noticia de los que nos están viendo, la próxima semana Nayib Bukele va a reunirse con el secretario general de la OEA para empezar ya las conversaciones sobre estos temas de cómo podemos tener esa asistencia técnica de la OEA. Y él va a pedir asistencia en dos temas. El de la NACI, como se llama en Honduras, o sea, la experiencia hondureña, y la otra, la MOE, que es una misión de observación electoral, que ya tiene el Tribunal Supremo Electoral acá, la carta, y ya eso ya es cuestión de realizar el convenio necesario para que pueda venir la misión de observación electoral, porque hay que empezar a pedirle a la OEA que esté más atenta a lo que está surgiendo en nuestro proceso electoral. Hay cosas que están muy sospechosas. Es muy raro que se haya autorizado votar con DUI vencidos. Eso ha sido una demanda que siempre ha estado entre va y viene en la Asamblea Legislativa. Es peligroso. Queremos que lo que nos dé un diagnóstico de cuántos van a ser los DUI vencidos, en qué departamentos están, porque muchos dicen es que son departamentos fronterizos, en Aguachapán, donde votan los de Guatemala, Ochalatanago, donde votan los de Honduras. Hay que ver a dónde es que van a estar esos DUI vencidos. Entonces, una visión de OEA nos puede dar ese dato. Otro dato va a ser que por qué cuando Ghana presentó en la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia pidiéndole a la Asamblea, como lo ordenó la Sala de lo Constitucional en el caso en el 2014, de que se pusiera la fotografía en la papeleta, y la Sala dijo que no le correspondía a ellos, sino que era el legislador secundario. Entonces ahora Ghana lo ha pedido, que se ponga la fotografía del candidato en la papeleta, y lo está pidiendo como una reforma al Código Electoral. Puede ser que no haya correlación porque al bloque de Arena, PCN, PDC, Democracia Hondureña, no le conviene que le esté la foto en allí. Claro. Entonces, no hay. Pero el Tribunal Supremo Electoral no está supeditado a eso. Si estuviera en la ley, estaría obligado a hacerlo. Pero al no estar en la ley, queda el diseño de la papeleta del tribunal. La puede hacer tamaño carta, tamaño oficio, de color azul, amarillo, verde, rosa, cualquier color. Son decisiones del tribunal. Entonces, poner la foto o no poner la foto es una decisión del tribunal. Vamos a ver si una misión de OEA, porque el tribunal lo que le va a decir es, no mire, eso es cosa de la Asamblea Legislativa. No, señores. Si la Asamblea Legislativa lo legisla, ustedes están obligados a cumplir la ley. Si la Asamblea Legislativa no lo legisla como está hoy, es decisión de ustedes. Entonces, tal como les ha venido diciendo el secretario general de OEA, por favor, honren su papel de garantes de la democracia y de la democracia representativa que se expresa mediante elecciones permanentes, continuas, seguras y cotidianas. Eso es lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 21. Entonces, si ustedes no honran ese mandato de ser garantes de la democracia, de mejorarla, de profundizarla, si ustedes ponen las fotos de los candidatos en la papeleta, le están ayudando al elector a identificar a quién quieren que sea su próximo gobernante. Si ustedes le esconden, como ya estamos viendo en ese diseño de papeletas, donde van a ver todas las banderas de la coalición, porque van con banderas separadas, entonces ustedes lo que van a estar haciendo es haciéndole más difícil el camino al elector. Y eso, ¿saben en qué se traduce? En lo que nos decía Walter con esa cifra, que hay un 80% de ciudadanos que han perdido la confianza en la autoridad electoral. Y eso también fue una encuesta de la UCA. Nunca habíamos visto en la historia, en los 20 años que estuvimos desde el 74 hasta el 2014. Y recuérdate una cosa, eso que constitucionalmente no se había emitido la sentencia de la sala que obligó a la no pertenencia de partidos políticos, pero guardamos todos en aquel tiempo, en los diferentes tribunales, guardamos el respeto a la institucionalidad democrática. Triunfadores y perdedores en las elecciones, desde el 94 hasta el 2014, ninguno se quejó. Empezamos a oír ya la palabra fraude ya con el 2014. Incluso hasta hubo un recurso en la sala de que se abrieran los paquetes electorales en la elección presidencial, porque había duda. Se me paran los pelos oír a Jorge Villacorte diciendo que la sala de lo constitucional había electo al presidente. No, o sea, por que favor. no es así, fue pero bueno, electoral. pero ya el 2015 ya tuvimos un problema,
porque se instaló la Asamblea Legislativa sin los 14 diputados de San Salvador. O sea, es una alarma para una autoridad electoral que no pudo definir los ganadores en una contienda. Y luego el 2018, con lo que vimos nosotros, esos resultados, es para decirles, señores, por favor, pongan atención a su trabajo, porque con la cancelación del CD, ustedes se pusieron en evidencia que podía más los intereses partidarios que la institucionalidad electoral. Así es que cuidado con eso. Y está muy preocupada la gente, nos pregunta en el programa muy seguido, ¿y qué podemos hacer para que no haya o no existe el fraude electoral? Yo le recomiendo, y tú lo sabes que esto es así, el votar masivamente es la mejor vacuna. El antídoto es una votación amplia, masiva y clara, porque es muy difícil. El sistema es complicado que vayan a hacer, a menos que agarren las urnas como en México en un tiempo y se las llevaban, o en el país también, y las llenaban con tamales. O sea, esa es otra cosa. Yo creo que votar masivamente. La misión de OEA y de Naciones Unidas y de Unión Europea debe pedirse lo más rápido posible. Y lo otro, el trabajar con los cuadros electorales de esta alianza del país. Eso es importante. En eso estamos. Y a los compañeros que nos están viendo, quiero decirles que estamos ya en el trabajo de crear las estructuras para la defensa del voto. Es decir, esa votación, ese apoyo que el pueblo está demostrando por Nayib Bukele, si no lo sabemos defender en las urnas, se nos puede ir de las manos. Por eso nuestra campaña es empezar ya la capacitación, la estructuración adecuada del tendido electoral a efecto de que podamos defender el voto. Y defender el voto va a significar defender esa expresión masiva del pueblo para que Nayib Bukele sea el próximo presidente. Pero repito, no nos atengamos porque tenemos una ventaja en este momento, no nos atengamos a que en las urnas el pueblo se va a expresar mayoritariamente por la fórmula de Nayib y estemos atentos a la defensa del voto. Ese es el llamado que estamos haciendo para que todo el mundo se ponga en sintonía, que se quiten esas complicaciones, diferencias, celos, pleitos en el municipio, que si es el de Gana, que si es el de Nuevas Ideas, o aquí hay un fin aquí es un solo proyecto político. Vamos todos en el mismo barco, en la misma dirección, y dejemos aparte cualquier personalismo, cualquier rivalidad, y apoyémonos. Nayib se los dijo a todos los representantes territoriales que nos reunimos el domingo pasado. Los que están viéndome deben de acordarse que nos dijo, donde Gana tenga la expertise, la capacidad para poder contribuir, hay que hacerlo. Si nos toca llevar el agua, a llevar la comida, pues que sea una tarea honrosa, porque con eso contribuimos. Si al revés, nosotros sentimos que tenemos la expertise, la capacidad en determinado municipio, apoyemos y que Gana nos apoye para hacer triunfar nuestra fórmula en ese lugar, en esa urna, en ese municipio. O sea, pues que aquí no se trata de que uno va sobre el otro, sino que es una combinación que tiene que haber de esfuerzos de las tres fuerzas políticas que integran este proyecto. Gana, Cambio Democrático y Nuevas Ideas. Bueno, se nos llegó la hora, se nos pasaron unos minutitos, pero ha sido el mayor de los gustos tenerte. Una cosa que es importante: el 6 de septiembre es el último día para empadronarse a los que quieran votar en el exterior. A avisarles, 6 de septiembre, vaya a hacerlo mañana, vaya a hacerlo el domingo, vaya a hacerlo el lunes, empadrónese, todo está ahí. Entre en la página del Tribunal Supremo Electoral, pida a los grupos de Nuevas Ideas, están ayudando, orientando cómo empadronarse, y créanme, ya es una sorpresa la cantidad de personas, ya lo vamos a conocer, que van a participar en este evento electoral. Félix, agradecerte, que no sea la última vez. Sé que la campaña será dura, que el tiempo de ustedes de Nayib va a venir a este programa, lo tenemos eso es nuestra estrategia. Claro. Estos quieren que sea la fuerza de ellos, sí. Y en la forma de ellos. Vamos a tenerte aquí nuevamente, estamos seguros de la victoria. El pueblo, esta nueva historia la va a construir. Esta es tu casa, es la casa del pueblo salvadoreño, y por favor, si te quieres despedir. Bueno, me despido con un saludo fraterno para todos los que nos han sintonizado, agradecerles su apoyo y estar siempre pendientes de los mensajes que estamos enviando desde las cuentas oficiales de Nuevas Ideas, y agradecerle a Walter por tener esta ventana abierta
porque es un programa educativo, informativo y que está generando una opinión que va a ser muy importante porque viene un momento de debates, de desinformación. Ya hemos visto cómo alteraron un video, estamos viendo cómo están difundiendo noticias falsas. Infórmense por este medio, sepan tomar los argumentos que aquí se vierten para poder combatir esas mentiras, porque se nos va a venir una montaña de mentiras y de noticias falsas. Recuerden que estamos en la época de la fake news y de la posverdad. Vamos a combatir eso con la verdad y con las noticias reales. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias. De nuevo nos vemos el próximo martes. Creo que va a haber invitado también, se los aviso y se los confirmo. Nos vemos el martes a las 8 p.m. aquí en Toda la Verdad. Muchas gracias.